Buenas noches. Qué lindo verlos esta noche. Han hecho el sacrificio de venir. Y espero que el Señor nos dé rica comida esta tarde. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ir de vuelta al libro de Daniel, el capítulo 11, que hemos estado estudiando. Entonces ya definimos los caracteres principales de estos versículos. Tenemos al rey del norte, tenemos a Israel y tenemos al rey del sur. Anoche definimos quién Israel es, el remanente de la profecía, que es la iglesia adventista del séptimo día. No, ¿cómo es que se escribe? Bueno, iglesia adventista. Quiero volver a clarificar de que por el hecho de que Dios tenga un remanente no quiere decir de que ellos son los únicos que son pueblo de Dios. Siempre Dios ha tenido un pueblo de Dios visible. Y también existe un pueblo de Dios que es invisible. En la época de Abraham era el pueblo de Dios visible, sus descendientes. Pero también dice que había un pueblo de Dios, ¿se acuerdan de Melquisedec? Él no pertenecía a la línea de Abraham, y sin embargo era pueblo de Dios, era sumo sacerdote de Dios. Y durante Israel, en la época de Moisés, su suegro no pertenecía a Israel, Israel era la iglesia visible, y sin embargo el suegro de Abraham también era sacerdote. Moisés. Y así seguimos cuando llega el nacimiento de Jesús. Israel era la iglesia, visible, pero ellos no reconocieron al Mesías. ¿Quiénes vinieron a reconocer al Mesías? Los magos, los reyes, los sabios que vinieron del oriente. Ellos eran la iglesia invisible. Y muchas veces la iglesia invisible es más fiel que la iglesia visible. El Señor dijo que, ¿se acuerdan en San Juan capítulo 10? Que hay otras ovejas que no son de este redil. Son ovejas, pero no son de este redil. Que Él las iba a llamar y que iba a haber un redil y un pastor. Y encontramos en el tiempo del fin que el remanente da un mensaje al mundo. Mensaje de los tres ángeles, y hace un llamado a aquel pueblo de Dios que está en Babilonia. ¿Se acuerdan que el rey del norte es Babilonia? Y aquí es Egipto. Hay un pueblo de Dios que aún está en el sistema religioso caído. La religión falsa. Y tristemente está formado Babilonia por dos entidades cristianas. Se llaman cristianas, pero han perdido ese poder. Bueno, hay un pueblo de Dios en esa realidad. Y antes que se acaben todas las cosas que va a hacer el Señor, los va a llamar. Y van a conformar parte del remanente. Salid de ella, pueblo mío. Así que Dios tiene un pueblo muy fiel en Babilonia, pero que no conocen las verdades de este tiempo. Muy bien, ¿se acuerdan quién era Egipto? Estos son los poderes religiosos, los poderes seculares. Los reyes de la tierra en el lenguaje de Apocalipsis. ¿Cuál es la filosofía que Babilonia usa para controlar el mundo? ¿Controlar la mente de las personas? Muy bien, la religión. Babilonia usa la religión. ¿Cuál es la filosofía que Egipto usa para controlar el mundo?
El secularismo, muy bien. ¿Por qué uso el secularismo? Porque el secularismo es el término que abarca el ateísmo, abarca el racionalismo, el humanismo. Todos los ismos están incluidos en el secularismo. Nosotros en este momento estamos viviendo aún bajo el control del mundo de este poder. ¿Y cómo sabemos? Por la mentalidad que aún controla el mundo. Muy bien, vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40. Hemos pasado varios días estudiando solo ese versículo y se nos está acabando el tiempo. Es que hay tanto que estudiar, tanto, que no tuviéramos todo el tiempo y no nos alcanzaría. Vamos, pero al cabo del tiempo, o en el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Literalmente el rey del sur lo corneará, dice, o hará guerra contra él. Así que en el año 1798 fue predicho de que los poderes seculares iban a atacar a Babilonia, que en ese tiempo estaba representado por un solo poder. ¿Cuál era? El papado. Entonces, ¿ocurrió así? Claro. Y está predicho en varios lugares. Vemos en Apocalipsis capítulo 11 el levantamiento del Egipto espiritual. Ya lo vimos eso. ¿Y qué iba a ocurrir cuándo? Cuando los dos testigos terminaran su testificación vestidos de silicio. Que eso iba a ser en el año 1798. Se iba a levantar el Egipto espiritual. ¿De qué realidad se levantaría? ¿Cómo se llama? Del abismo. ¿Se acuerdan que nos dice Apocalipsis capítulo 11? Que el Egipto se levanta del abismo. ¿Y qué es el abismo? Bueno, el estado de la Revolución Francesa. La tierra en un estado de caos, de oscuridad, de revolución. Muy bien. Espero que eso haya quedado claro. Interesante con la Biblia predice todas las cosas, ¿no? Muy bien, vamos de vuelta. Pero al cabo del tiempo, al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. En ese punto y coma, nosotros nos quedamos más de 2 siglos y aún estamos viviendo en el punto y coma. Porque miren la predicción que viene ahora. Dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Así que nos predice aquí de que el rey del norte, la religión falsa, ¿cuál es la triple unión de la religión falsa en el tiempo del fin? ¿Cuál es la triple unión? Vamos a llamarlo la bestia, el falso profeta y el dragón. Esa es la triple unión que conforma Babilonia. ¿Quién es el dragón? Bueno, es Satanás obrando a través de un sistema que él se encubre, y en este caso va a ser las religiones paganismo, todas las religiones que no son cristianas. O también lo llamamos el espiritismo. Porque todas esas religiones tienen como sentido común la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. El falso profeta es el protestantismo caído. ¿Cayó el protestantismo? En el año 1915, cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, se proclamó que el protestantismo había llegado a su fin.
Así que no lo decimos nosotros. ¿Y la bestia? ¿Quién es la bestia? Es el papado. Papado y la Iglesia Católica. Y hay una realidad que los une a todos. ¿Cuál es la realidad de creencia que une a estos tres sistemas? Es la inmortalidad del alma, la creencia que los muertos no mueren, que es la base del espiritismo. Y hay otra realidad que une a estos dos sistemas y que también es base de este sistema, que es la adoración del día domingo como día de reposo, que es en abierta violación a la ley de Dios. Muy bien, entonces la segunda parte del versículo 40 nos dice que el rey del norte, la religión falsa, esa triple unión se va a levantar contra los poderes seculares. Pero no es una levantación violenta, ya lo vamos a ver, porque eso está predicho en otros capítulos. Pero miren lo que dice, miren los detalles que se dan en el versículo 40. Dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Miren las palabras que usa, una tempestad. Tempestad. Dice con carros y gente de caballo o caballos le vamos a poner. Y con navíos, ¿cierto? Nos está describiendo los poderes que va a usar para conquistar aquello que le fue quitado. Tempestad también significa en el original un estado de terror. De terror o temor. Entonces, el rey del norte, para volver a controlar el poder, nos dice que él va a crear un estado de terror. Va a ser como un remolino de viento, que nada lo puede detener, y el resultado va a ser un estado de terror. Los carros a caballo se refieren a poder militar. Y los navíos se refieren al poder financiero. Y mire después lo que dice el versículo 40. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Qué es una inundación? Es el resultado de un río que se anegó. ¿Cuál río es ese? ¿Cuál era el río de Babilonia? Y así que aquí nuevamente vemos el Éufrates. Miren, el Éufrates existió literalmente para que Persia conquistara a Babilonia, tuvo que secar el Éufrates. Antes de que Babilonia cayera, se seca el Éufrates, ¿cierto? En la Edad Media existió el Éufrates, las aguas donde la mujer se sienta. Porque simbólicamente, las aguas donde Babilonia se sienta en profecía representan a las naciones, los pueblos, las lenguas que dan apoyo a este sistema. ¿Cuándo se secó el río Éufrates de la Edad Media? En el año 1798. Se secó y ella cayó. Y aquí vemos nuevamente que se alza ¿qué? El Éufrates. ¿Qué es qué? Todas las naciones ahora del mundo apoyando a este sistema. ¿Y cómo va a obtener ese apoyo? Va a crear un estado de terror, va a tener absoluto poder militar y va a controlar las finanzas de este mundo. Interesante, ¿no? Muy bien, vamos a verlo en otras partes de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo, vamos a ir al capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a ir al versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Es este un río Éufrates literal o un río Éufrates simbólico? Simbólico. Porque no estamos hablando de un Israel literal, estamos hablando de un Israel simbólico. Por lo tanto, si Israel es simbólico, todo es simbólico. Así que el río Éufrates, simplemente esa frase nos está llevando a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos lo que va a ocurrir. Que antes que Babilonia caiga, se tiene que secar el río Éufrates simbólico. ¿Cuál es el río Éufrates? Las naciones, tribus, lenguas y pueblos que apoyan a este sistema. Vamos a estudiar eso, si tenemos tiempo, otro día. Y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Quiénes eran los reyes del oriente cuando cayó la Babilonia literal? Los medos y los persas. ¿Quién es el rey del oriente cuando se seca este río Éufrates? Es Cristo Jesús. Él es el rey del oriente. Muy bien, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van ¿a dónde? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Son Egipto, pues. Van a los reyes de la tierra. En otras palabras, aquí vemos al rey del norte, la triple unión, extendiendo su mano para apoderarse de los reyes de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Para crear una unión. ¿Con qué propósito? Dice, mire, porque son espíritus de demonios que hacen milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso? La marca de la bestia. Entonces aquí vemos que antes de la sexta plaga, el apóstol Juan nos está refiriendo lo que ocurrió, cómo se formó el río Éufrates. ¿Cómo se forma el río Éufrates? Por la manifestación de 3 espíritus de demonio. Pero ¿a dónde más nosotros encontramos? ¿Cómo se llaman espíritus? Ángeles también, ¿no? ¿Los llamamos? Así que aquí encontramos 3 ángeles, pero son espíritus de demonios. ¿Y que van a dónde? A todo el mundo, a los reyes de la tierra. ¿Y qué hacen? Milagros y señales. ¿Para qué? Para congregarlos contra Dios y su pueblo. Pero encontramos en Apocalipsis capítulo 14, no pierdan esto, vamos a Apocalipsis capítulo 14, que Dios también envía un mensaje de 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6 dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y después sigue describiendo. Así que encontramos de que Dios envía un mensaje de 3 ángeles. ¿A quién? A todo el mundo. Y Satanás o este poder unido tienen un mensaje. Y es un mensaje de 3 ángeles, pero son espíritus malos. ¿Y van a dónde? A todo el mundo. Así que ambos mensajes buscan reunir a un pueblo para la última batalla. Ahora, esto nos dice
que este poder, la triple unión, ha formado en la tierra una falsa trinidad que busca tomar el poder, que busca tomar el lugar de Dios en la tierra. No tengo el tiempo para mostrárselas. Hagámoslo, ¿sí? Vamos al capítulo 13. Les voy a mostrar la falsa trinidad. Capítulo 13 dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre de blasfemia. Así que esta bestia, que es esta bestia de aquí, es el papado, esa es la bestia que se está refiriendo en este texto. ¿Se parece a quién? Tiene 7 cabezas. Claro, pues. Mire, vamos a ver la descripción del dragón en capítulo 12, versículo 3. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón bermejo. ¿Qué color es el bermejo? Rojo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que la bestia se parece a quién? Al dragón. Y la bestia, Apocalipsis 17 nos dice que esta bestia también es roja. Así que ver la bestia es ver a quién? Al dragón. Pero el dragón es invisible. Al dragón no se lo ve, es invisible. Él obra a través de la bestia y a través del falso profeta. Mantengan eso en mente. Vamos a identificar la bestia. Miren la bestia, dice, es el papado, pero miren cómo es identificada aquí. Dice el capítulo 13. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, ¿qué cosa? Su poder, su trono y grande autoridad. Así que el dragón, no tan solo la bestia, se parece al dragón, sino que el dragón le da el poder y su autoridad y su trono. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, así que sufre una herida de muerte. Pero la herida es sanada. Así que literalmente muere y es resucitada. Pero miren cuánto tiempo dura su ministerio. Vengan al versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad, ¿por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? Claro, pero lo vamos a convertir en años esta vez. Son 3 años y medio. ¿Cierto? Les hago una pregunta. ¿Quién más en la Biblia tuvo un ministerio de 3 años y medio y al fin de los 3 años y medio murió, pero después resucitó? Y que verlo a él es ver a su padre, pero su padre es invisible. Y el padre le da su poder, su autoridad y su trono. ¿Sí o no? Así que la bestia es el anticristo. El papado es el anticristo, el que toma el lugar de Cristo. Eso es lo que la palabra anti significa en griego. Y el dragón es el anti Dios el Padre. Es el que toma el lugar de Dios el Padre en la tierra. La segunda bestia, o el falso profeta, vamos a verla. Miren.
Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Pero se ve al dragón, pero habla como un dragón. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que Jesús cuando se fue al cielo, él dejó a una persona que iba a hablar las palabras que escuchara? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio a los apóstoles poder para hacer ¿qué? Milagros. Mire lo que dice ahora. Ejerce todo el poder de la primera bestia. El Espíritu Santo ejerce todo el poder ¿de quién? De Cristo Jesús. En presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Llevarnos a adorar ¿a quién? A Jesucristo. Así que la segunda entidad del falso profeta o el protestantismo apóstata es el anti-Espíritu Santo. Esta falsa Trinidad también tiene un falso mensaje de los 3 ángeles. Y quieren enviarlo ¿a dónde? A toda la tierra, es un mensaje universal. ¿Para qué? Para juntar al mundo, ¿para qué cosa? Para la batalla contra el verdadero pueblo de Dios y contra el verdadero Dios. Este sistema tiene una ley falsa. Los falsos 10 mandamientos, que se le sacó el segundo mandamiento y se cambió el día de reposo de sábado a domingo. Y demandan a pena de muerte que se adore al papado. ¿Y cómo se va a adorar al papado? A través de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Es la imposición del día domingo como reposo. Entonces, eso es lo que está buscando. Satanás no está jugando. Satanás se ha aliado con este sistema para establecer en la tierra un falso Dios. Es interesante que él crea una falsa Trinidad. ¿Por qué será que él crea una falsa Trinidad? Porque él vivió en el cielo. Y él sabía cómo Dios era. Interesante, ¿no? Muy bien, vámonos entonces. ¿Les quedó eso claro? Ya, vamos. Apocalipsis capítulo 16. Ahí estamos viendo cómo este sistema, la Babilonia, es que es por naturaleza, porque Babilonia se llama el rey del norte. ¿Por qué? Porque desea tomar el lugar del verdadero rey del norte. ¿Y quién es el verdadero rey del norte? Dios. Su trono está en el norte. Entonces Babilonia, que es el sistema que Satanás creó para que él fuera el Dios de este mundo, es el que en este mundo ha tratado de tomar el lugar del verdadero Dios. Entonces estamos viendo cómo Babilonia va a tratar de tomar control de los poderes seculares. Y ya vemos, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de milagros. Lo va a hacer a través de crear un estado de terror. Aquí vamos a poner otra cosa, milagros. Va a llegar el momento en que dice Apocalipsis 13, que el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo sobre la tierra. Vienen milagros, por eso que el pueblo de Dios no puede confiar en milagros. Dios sí, Él hace milagros, yo he visto muchos milagros, pero la base de nuestra fe no se fundamenta en milagros. La base de nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Porque viene la hora en que aparecerán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, dice el Señor Jesús. Grandes señales. Va a llegar la hora en que el mismo Satanás se va a hacer pasar por Cristo.
¿Cómo que ha vuelto? Y sus apóstoles, sus ángeles se van a hacer pasar por los apóstoles, se va a aparecer la Virgen, se van a aparecer los muertos, nuestros parientes muertos, y van a venir a hablarnos. Por eso el Señor envió un mensaje enseñando la verdadera condición de los muertos, para que no seamos engañados. ¿Qué pasa con los muertos? Están durmiendo. No están en el cielo, no están en el infierno, ellos están descansando. No están en el limbo, no están en el purgatorio, son puras mentiras. La Biblia no enseña eso. Y si no tenemos la verdad, por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso que debemos recibir la verdad y atesorarla a cualquier costo, porque si no la tenemos, vamos a ser llevados por el torrente. ¿Se acuerdan que decía que iba a ser como un río que aniega? Cuando se arme nuevamente el río Éufrates, va a ser universal y va a ser un torrente que es imposible detenerlo. La única manera que nosotros podemos permanecer fieles es conocer la verdad y amar a Cristo de todo corazón. Muy bien, así que el objetivo primordial de Babilonia es apoderarse del poder secular. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Dice, y me llevó en el espíritu versículo 1. Y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada, ¿qué dice ahora? Sobre muchas aguas. ¿Cuáles son esas aguas? El río Éufrates, todas las naciones del mundo. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Oh, se fijan que aquí vemos ¿qué cosa? Vemos a Babilonia y a los reyes de la tierra en la misma cama. Así que Babilonia no intenta destruir los poderes de la tierra. ¿Qué intenta Babilonia? Que los poderes seculares, los reyes de la tierra, se metan en la cama con ella. Y luego dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que, ¿cuál es el vino de su fornicación? Sigamos leyendo. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El mismo símbolo. La mujer es la iglesia, la bestia representa el poder político. ¿Y cómo están? ¿Quién controla a quién? ¿La bestia controla a la mujer o la mujer controla a la bestia? Ella está sentada sobre la bestia. Así que aquí la iglesia, Babilonia, tiene controlada a la bestia, el poder político. Y han llegado a ser uno. Ese es el papado. Han llegado a ser uno. Muy bien, dice Escarlata, de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Quiero hacerte una pregunta. ¿A dónde fue Juan a ver esta mujer? ¿Dónde se encuentra Juan con esta mujer? No, mira, dice que en visión fue llevada ¿a dónde? Dice y me llevó en el espíritu, versículo 3, al desierto. Pero para. ¿Cuál es la mujer del desierto? ¿Ah? El protestantismo, pues. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, la iglesia protestante. Así que aquí vemos que la mujer, Babilonia, está conformada no tan solo de la iglesia católica, sino que también ahora de la iglesia del desierto, que cayó. Ahí está esa unión. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, esa es la iglesia católica. Luego versículo 5 dice, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de oro
Un cáliz de oro lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia o suciedad de su fornicación. ¿Qué es ese cáliz? ¿Y qué hace con ese cáliz? Dice el versículo 2 que se lo dio a todas las naciones y han bebido. ¿Y qué hizo? Los emborrachó con su vino. ¿Qué es ese vino? Son las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica que fueron desarrolladas como resultado de fornicación. ¿Qué es fornicación en la palabra de Dios? Cuando un pueblo fiel, porque la Iglesia Católica fue un día iglesia fiel. Era la Iglesia de Roma. Fue establecida por el apóstol Pedro. Fue desarrollada por las enseñanzas del apóstol Pablo. Fue fiel, pero se corrompió. ¿Por qué se corrompió? Porque comenzaron a jugar con la filosofía griega. Comenzaron a adoptar doctrinas, enseñanzas paganas. Y comenzaron a mezclar el cristianismo con el paganismo. A través de siglos. Y eventualmente la doctrina cristiana fue totalmente corrupta. Y hoy día de la Iglesia Católica solo queda lo que ellos dicen ser cristianos. Aparte de eso, es un sistema totalmente pagano. Y que eso es lo que ella le da al mundo. Y hoy día el mundo está embriagado. Le van a dar al Papa el honor va a recibir el premio de la paz. Y resulta que el papado, no hay otro poder en esta historia que haya perseguido y matando tanta gente como el papado. Ya lo dije, en Europa tan solo se cree que hasta 200 millones de personas. Pero el Papa persiguió en India, en la China, en Japón, en África, en Centroamérica y Sudamérica. Ya hablamos el otro día cómo en el Ecuador hasta el año 1973 duró la Inquisición. ¿Cuántos murieron en esos países? No hay cuenta, no se sabe. Y después las revoluciones que el papado ha establecido. La revolución del comunismo fue establecida por la Iglesia Católica. ¿Cuántos de ellos han matado? Las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el papado está detrás de eso. No hay otro poder, por eso la Biblia lo llama la abominación desoladora. Y es así. Es una abominación, sus enseñanzas son abominación ante los ojos de Dios. Imagínense que se tome una mujer, la mamá de Jesús, María, y se la exalte al mismo nivel de Jesús y se la adore, se le ore, que se enseñe a besar imágenes, a postrarse ante imágenes. Es una blasfemia ante los ojos de Dios. Anda a leer el libro de Jeremías y vas a ver que Dios destruyó a Israel por la idolatría. Y aquí la idolatría se ha hecho pasar como verdadero cristianismo. Entonces el mundo, hoy día el mundo está embriagado. ¿Y cuál es el resultado de estar embriagado? Cuando tú tomas vino y te embriagas, no eres capaz de discernir. No, yo voy a decir otra palabra, pero ya que ustedes me dan discernir, yo uso esa palabra. Discernir entre lo que es verdad y lo que es error. Y el mundo está embriagado hoy en día. Y eso es en preparación para que ella se levante. Porque ya el mundo al haber sido embriagado, no van a poder decir que esto es no. Si todo el mundo quiere que el Papa ahora sea el dirigente. Cuando el Papa Francisco aún estaba vivo, dirigió. Cuando fue la G7, la reunión de la G7, y se reunieron todos los líderes que pertenecen a ese cuerpo, antes de morir, él dirigió ese cuerpo. ¿Se acuerdan cuando él fue a los Estados Unidos en 2015? Y por primera vez le habló al Congreso
Y luego de hablar, ¿cuál fue el resultado? Se pararon y le dieron lo aplaudieron. Y resulta que los Estados Unidos, por naturaleza, es una nación protestante. Por eso la Biblia llama a los Estados Unidos el falso profeta, a la religión protestante. Por eso el diablo no quiere que estudiemos estas cosas. Porque la profecía nos ayuda a ver la realidad tal cual es. Amén. Muy bien, entonces el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Así que en el último tiempo hay un problema con rameras. Rameras que andan buscando embriagar al mundo. Pero especialmente van a buscar embriagar ¿a quién? Al remanente. Mire la descripción de los 144,000. Capítulo 14, versículo 4. ¿Qué dice? Que los 144,000, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Esto no quiere decir que no se casan. La virginidad es símbolo de una fe pura. Sí, los 144,000 tienen una fe pura, a pesar de que recibieron un ataque de estas mujeres tratando de hacer que se contaminara la fe de ellos con la fe de ellos. Lo vamos a ver mañana porque el versículo 41 nos predice que iba a haber un ataque concertado contra el remanente. Y eso lo vamos a estudiar con lujo de detalles. Muy bien, vamos al capítulo 17. Vamos a ver el versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y mire lo que le dice el ángel. El ángel me dice, ¿por qué te maravillas? Hay que tener mucho cuidado con este sistema, porque este sistema tiene un poder hipnótico. El apóstol Juan lo mira, ¿y qué pasa? Él quedó maravillado. Y el ángel le llama la atención y le dice, ¿por qué te maravillas? Y Juan representa al remanente. Maravillado de las doctrinas, de las enseñanzas de este triple sistema. El Señor le dice, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué te quedas hoy con los ojos abiertos como que fuera algo tan maravilloso? El ángel le llama la atención. ¿Será que el remanente va a estar en peligro de maravillarse y ser llevado a tomar el vino? ¿Y contaminar su fe? Lo vamos a ver mañana. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, ¿cuál es la descripción ahora? Era, ya ustedes, voy a borrar aquí un poco. Era, esto cuesta un montón para... Sí, bórremelo por favor, hermano. ¿Ya le sacaron foto? Esperen un poquito, hermano, deje que le saquen foto. Los que quieran, si no... Ya, ahora bórramelo nomás, hermano. Muy bien, entonces le damos la descripción. Dice, la bestia que has visto era y no es. Y ha de subir del abismo. ¿Quién es esa bestia? Bueno, es parte del sistema de Babilonia. Pero específicamente, ya lo vimos, la bestia, en esa triple descripción, representa ¿a quién? ¿A quién representa? Al papado, pues. Representa al papado. Así que esta bestia tiene una triple existencia. Muchas gracias. Tiene una triple existencia. Ups. ¿Cuál es la triple existencia? Dice era, pasado, presente
y futuro. Dice era. Ups. Era y versículo dice, la bestia que vistes era y no es. Y le vamos a poner será. ¿Se levantará de dónde? ¿De dónde se levanta? ¿Están leyendo o no? Será, es decir, se levanta del abismo. Ya vamos a volver a eso. Muy bien. Era. ¿Cuándo fue que el Papa fue? ¿Cuál fue el periodo en el que el Papa fue? Su pasada historia. Los 1260 años. No es de 1798 hasta su resurrección. Eso es ahora. Pero dice, pero el Papa es. Sí, pero no tiene aún el poder universal. Aún no se ha formado el río Éufrates. Y se levanta cuando la herida sea totalmente sanada. La triple existencia. ¿Y de dónde se levanta? Se levanta de la... Pero si eso ya lo vimos. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? Caos, desorden, oscuridad. Ah, ¿se acuerdan cómo iba a atacar al rey del sur? Con una tempestad. Ese es el abismo. Va a crear un estado de absoluto terror. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 19. A ver. Capítulo 21, versículo 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Eso ya pasó, ¿no? Y en la tierra, ¿qué dice ahora? Angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que ahí el Señor Jesús nos dice, va a llegar un momento en el que el corazón de los hombres va a desfallecer causa de las cosas que van a venir sobre la tierra. Esa es la caída del rey del sur. ¿Por qué? Porque para que se levante el rey del norte, tiene que ocurrir otro paradigm shift. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que en la Revolución Francesa en 1790 ocurrió un paradigm shift, ocurrió un cambio total en la realidad de los hombres? El mundo dejó de ser un mundo religioso y se hizo un mundo secular. Entonces ahora viene lo opuesto. El mundo va a dejar de ser secular y se va a volver religioso. ¿Por qué? Porque la última batalla no es sobre el clima. La última batalla no es por el petróleo, no. La última batalla es sobre la ley de Dios. Es sobre adoración, obediencia a Dios o al hombre. Y es sobre el sábado. El sábado va a estar en el corazón de la última batalla. Hoy día aún al mundo no le interesa un comino que sea sábado o sea domingo. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque estamos en el contexto secular.
Pero se nos dice que eventualmente la marca de la bestia va a ser impuesta por ley. Y el que no la obedezca, le va a costar su vida. El mundo no está ahí todavía, porque hablamos de libertad de religión, libertad de expresión, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero entonces, hacia allá vamos. Por eso, el rey del norte se levanta a gobernar el mundo. ¿De qué perspectiva? De la perspectiva de un mundo en absoluto caos. Estamos ahí, miren las guerras que hay en este momento. Pero el Señor Jesús nos dice, van a haber hambrunas, van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber desastres naturales, terremotos. Las potencias de los cielos, el sol, la luna y las estrellas van a ser conmovidas. Entonces viene algo fuera de lo común. Dice que hay que apretarse bien los cinturones porque lo que viene, el diablo se las va a jugar el todo por el todo. Él sabe que esta es su última batalla. Si él no destruye al remanente, él sabe que él va a ser destruido. Porque si él destruye al remanente, al pueblo de Dios en la tierra, que es la iglesia de Dios en la tierra, él puede destruir a todo aquel que cree a Cristo o que se sometan al sistema, reciban la marca de la bestia y se sometan a su autoridad. Entonces, si eso ocurre, él puede destruir, entonces él puede decir que este mundo es suyo porque los seres humanos lo reconocen a él como la autoridad de este mundo. Va a ser una batalla del todo por el todo. Amén. Y hacia allá vamos. Vamos caminando. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis. Veamos la caída del rey del sur. Apocalipsis capítulo 11. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía me queda un poquito. Muy bien, el versículo 8 en adelante describe la realidad del rey del sur. Cuando el rey del sur reina, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Dice versículo 7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? Es el rey del sur. Los poderes políticos, el secularismo. ¿Hará guerra contra quién? Contra la palabra de Dios, los dos testigos. ¿Cuán exitoso va a ser su obra? Dice que los va a matar. Y nosotros vivimos en una realidad en que la autoridad de la palabra de Dios ha sido asesinada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Incluso dentro de las iglesias. Dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. Una bestia, una ciudad, representan exactamente lo mismo, un poder, un poder político. Y los pueblos, dice, yacerán en la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio. ¿Qué son esos 3 días y medio? Son el reinado del terror que se llamó. El reino del terror durante la Revolución Francesa. Que se declaró la religión muerta en Francia. Y se entronó a una prostituta como la diosa de la razón. Y se quemaron Biblias, por 3 años y medio se persiguió a, todo lo que era religión en Francia. Fue tanto lo que ocurrió, tan terrible lo que ocurrió, que al final de aquellos 3 años y medio tuvieron que hacer que se volviera a establecer la religión, si no, Francia habría sido destruida entre ellos mismos. Movimiento de aniquilación. La Biblia aquí lo muestra, qué increíble, ¿no? Dice, los pueblos, tribus y lenguas, naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. Entonces, a pesar de que se ataca, se destruye la Biblia no desaparece. La Biblia está en la mano de las gentes, pero no tiene efecto. Es como si estuviera muerta.
Y los moradores del versículo 11, después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Entonces aquí saltamos desde este periodo del reino del terror, ahora nos vamos al futuro. A un periodo en el cual va a haber un reavivamiento y la palabra de Dios va a ser predicada con gran poder. Antes de que ellos sean retirados de la tierra. Mira, dice, y oyeron una gran voz, versículo 12 del cielo, que les decía, subid acá. Así que llega el momento en el cual los 2 testigos son retirados de la tierra y se van al cielo. En otras palabras, va a dejar, la palabra de Dios va a dejar de ser predicada en esta tierra. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a recibir vida y van a proclamar el mensaje y luego de eso se acaba la gracia y ya no hay más poder para predicar la palabra. Dice que el mundo va a ir de mar a mar buscando a alguien que les enseñe la palabra de Dios y no va a haber. Y luego dice el versículo 3, y en aquella hora, ¿cuál hora? En aquella hora cuando los testigos reciben el poder del cielo. Dice, en aquella hora fue hecho un gran terremoto. Terremoto, tormenta, abismo, sinónimos. Se hizo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? Egipto. El Egipto espiritual, el rey del sur. Se derrumbó y los 7,000 hombres y 7,000 hombres murieron en el terremoto y los demás se espantaron. ¿Qué creó? ¿El terremoto qué crea? Terror. ¿Se acuerdan lo que leímos en Daniel 11:40? Que va a crear un estado de terror. El abismo. Se espantaron. ¿Y cuál es el resultado del espanto? Se vuelven a Dios. Muere la mentalidad secular. ¿Y ahora quién buscan? Buscan a Dios. Pero la ciudad no cae entera. ¿Se fijan que la ciudad cae cuánto? 1/10 parte. Así que los reyes de la tierra no dejan de existir. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra van a hacer ¿qué? Se van a meter en la cama con Babilonia. Le van a entregar su poder, van a dejar que ella las gobierne. Van a ser usados por este sistema para imponer sobre el mundo las leyes de la iglesia. Nosotros estamos comenzando a vivir en el cambio del péndulo. El péndulo llegó hace unos años, cuando se impusieron las leyes homosexuales, casamiento homosexual, el género comenzó a imponerse en todo el mundo, ¿se acuerdan? Ahí fue cuando el péndulo llegó acá. Y mucha gente comenzó a decir, nos hemos ido muy lejos. No puede ser. Nos volvimos locos. Y entonces muchos que no creían en el cristianismo comenzaron a decir, tenemos que volver a los principios del cristianismo. Y el péndulo ha comenzado a bajar. Pero el péndulo no va a bajar naturalmente para que la gente cambie de pensar, porque a nosotros nos gusta, al ser humano le gusta vivir sin Dios. Entonces, para que el péndulo cambie, pero por ejemplo ahora, mucha gente en YouTube, en Facebook, en Instagram, están hablando de la verdadera, que Jesús es real, que la Biblia realmente vale la pena. Eso antes uno hablaba de esas cosas en los medios sociales y parecía locura. Y ahora esa discusión es abierta en los medios sociales. Está ocurriendo lo que llamamos un paradigm shift. Pero para que ese péndulo se vuelva acá y los que ahora creen en libertad vengan a decidir matar a aquellos que se oponen a lo que ellos creen, tiene que ocurrir algo muy drástico. Y eso es el abismo. Y va a ser creado, porque el papado sabe que es la única manera que puede volver a crear, a ganar control del mundo. Muy bien, unos minutitos más y terminamos. Vámonos de vuelta a Apocalipsis 17. Os muestro el resultado.
Vamos al versículo 8. Ya vimos las 3 fases de esta bestia. Luego dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, y aunque es, se maravillarán y la van a adorar, dice el capítulo 13. ¿Se acuerda esa palabra? ¿Se acuerda que Juan se maravilló? Pero ¿quiénes son los que debieran maravillarse? No el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que deben maravillar, los que se maravillarán? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, este sistema tiene tal poder de engañar, que si fuese posible, engañar a los escogidos. Entonces dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. 7 reinos a través de los cuales ha reinado, y los montes también representan literalmente la ciudad de Roma. Y son 7 reyes. 5 han caído. Los 7 reyes. 7 reyes. 5 han caído. ¿Qué dice luego? ¿Qué dice ahora? Bueno, 5 han caído, dice. Uno es. Uno es. ¿Qué dice ahora? Otro aún no es venido. Y cuando venga, dura poco. Y después de este viene un octavo. ¿Quién es el octavo? La bestia. ¿Cierto? ¿Lo leyeron ahí? Muy bien. Vamos a tomar lo del presente. Dice uno es. Ese es el presente, ¿cierto? Muy bien. En la profecía del capítulo 17, ¿cuál es el presente? Cuando el papado no es. Y ese presente es nuestra era, desde el año 1798 en adelante. Entonces, ¿quién es el uno es? Aquí tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. ¿Quién es el uno es? ¿Quién fue el que le quitó el poder a este? ¿Me lo dicen o no? Claro, el rey del sur. Así que, ¿está claro eso, no? Porque mientras el papado no es, ¿quién está reinando? Desde el año 1798 en adelante, el rey del sur. Así que, ¿quiénes son los 5? Lo tomamos desde antes. ¿Quiénes son los 5 que gobernaron antes del rey del sur? Bueno, son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. El papado es el quinto. Porque miren lo que nos dice ahí. Dice, y son 7, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, cuando viniere es necesario que dure breve tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Así que el octavo, la bestia, que es el papado, es de los 7. ¿Cuál es? Esa es la quinta cabeza. Es el papado durante la Edad Media. ¿Quién es el que no ha venido aún? ¿Qué bestia encontramos que va a llevar el mundo al papado? Es la segunda bestia de Apocalipsis. ¿Quién es? En los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos. De acuerdo a Apocalipsis 13, es los Estados Unidos de Norteamérica que lleva al mundo a recibir la marca de la bestia. Y dice que cuando venga, dura poco tiempo. Así que aún nosotros no hemos visto
la posición que los Estados Unidos ha de cumplir. La posición profética de los Estados Unidos es que llevará al mundo a los pies del papado e impondrá la marca de la bestia. Cuando eso ocurra, se lo llama apostasía nacional. Y la apostasía nacional trae ruina nacional, dice Elena de White. Así que los Estados Unidos, en cumplimiento profético, va a durar muy poco. Una vez que la marca de la bestia sea establecida, Estados Unidos va a ser decimado. Por eso desaparece en la profecía. El rey del sur no desaparece, dice uno es. Pero a este se nos dice que va a durar poco tiempo. ¿Y quién viene en su lugar? Otro sistema. Miren lo que dice. Versículo 11 o versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán poder por una hora. ¿Con quién? Así que cuando la bestia sube al poder, con ella suben ¿quién? 10 reyes. Y estos 10 reyes, dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad ¿a quién? ¿Se fijan que el rey del sur cayó? Le dan su poder a la bestia y dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos. Así que estos 10 reyes, este sistema es el sistema que va a estar en poder cuando Cristo vuelva. Este va a ser el sistema que va a imponer una pena de muerte sobre el pueblo de Dios y la va a tratar de cumplir. Interesante. ¿Qué estamos viendo en este momento? En este momento nuestros ojos están observando a los Estados Unidos de Norteamérica alzándose a ocupar el poder de llegar a ser el único poder universal. ¿Lo estamos viendo, sí o no? Sí. Le impuso tarifas a todos los países. ¿Cómo llamamos eso? Usando el poder económico. ¿Se acuerdan? Daniel 11:40. ¿Y ahora qué está haciendo allá? ¿Qué hizo con Venezuela y qué está haciendo allá en el Medio Oriente? ¿Usando qué poder? El poder militar. Y esto, si Dios así lo permite, va a traer el estado de confusión y de terror que va a gobernar el mundo. Así que nuestros ojos están contemplando cumplimiento profético. Estados Unidos se está alzando a cumplir su posición. No tenemos tiempo de estudiar Apocalipsis 13, pero Apocalipsis 13 muestra que iba a haber una unión entre el Vaticano y los Estados Unidos. 2000 años atrás se predijo. Y que iban a obrar juntos. Y que Estados Unidos iba a crear un sistema dentro de sí, a través del cual se iba a unir la iglesia y el Estado. Y que las iglesias iban a usar el Estado para enforzar la marca de la bestia. Eso aún no se cumple. Y va a llegar a ser. ¿Cuál es la marca de la bestia? La adoración dominical impuesta por ley. Porque el Papa dice que esa es la marca de su autoridad. El cambio del sábado al domingo marca al Papa como el anticristo. Y él proclama ser el que tiene el poder para hacer eso porque él tomó el lugar de Cristo en la tierra. Él es Dios en la tierra. Entonces, lo lindo de mirar las profecías es que nosotros podemos ver dónde estamos de pie. Lo que aún no está pasando. La ley dominical no es inminente, porque hay cosas que tienen que ocurrir. Y lo vamos a ver mañana. Que lo que tiene que ocurrir es que el pueblo de Dios esté listo para la última batalla, y nosotros no estamos listos para la última batalla. Entonces tiene que ocurrir una obra de reavivamiento, pero en este momento nosotros estamos confrontando una batalla interna en la cual se nos ha atacado y
hay una embriaguez dentro de nosotros. Lo vamos a ver mañana. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es cosas bien necesarias. Uno, ¿cómo yo debo prepararme espiritualmente para esto? Los últimos momentos en ese van a ser bien rápidos. ¿Cómo debo yo prepararme? ¿Estás listo? Si la última crisis, la última batalla llegara sobre nosotros, ¿estás listo para confrontarlo? Segundo, ¿qué debieras hacer? Debiéramos estar pensando que va a venir hambrunas, vamos a ser perseguidos, se nos va a quitar todo privilegio económico, todo, no vamos a poder comprar ni vender. Y cuando se te quita la oportunidad de comprar y vender, a ti se te quitó todo. Entonces debiésemos estar pensando en prepararnos para ello, como iglesias, a lo mejor pensar, bueno, tenemos un lugar donde podemos crecer verduras, crecer porotos, arroz, crecer todo eso para sostenernos por algún tiempo. Vamos a llegar a ser parias de la sociedad. Dice el Señor Jesús que vamos a ser odiados de todos los hombres. Entonces tiene que haber una preparación espiritual mucho más profunda de lo que hoy tenemos. Porque hoy día me ponen un poco de presión, trabajo el sábado. Si me pisa muy fuerte el callo, dejo de pagar los diezmos. ¿Sí o no? Nos enojamos con Dios, dejamos de venir a la iglesia. De esa manera no vamos a cursar lo que viene, hermanos. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Cristo y hacer al Señor primordial en nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar por fe, porque viene la hora en que el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias a Dios que no estamos ahí. El mundo ya está listo, el mundo se está preparando para esto. Las uniones ya han ocurrido. ¿Saben quién es el que está deteniendo que no venga sobre nosotros la tempestad? ¿Se acuerdan que Satanás quiere echarnos una tempestad encima? ¿Quién es el que detiene esa tempestad? Apocalipsis 12:7 dice que Dios no está permitiendo que venga la tempestad. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo que pueda ser sellado. Así que es solemne el tiempo en el que vivimos nosotros, muy solemne. Y la pregunta es, ¿le has dado tu vida a Jesús? ¿Le has dado la prioridad que Él le pertenece? ¿Lo amas con todo tu corazón? Oremos. Padre maravilloso, gracias por hablarnos a través de la profecía. Mostrarnos, Señor, en 3 dimensiones lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque nos da tanta confianza en tu palabra, las cosas que hemos estudiado. Pero también, Señor, es un llamado a nosotros a despertarnos. Es un llamado, Señor, a investigar nuestra propia vida y ver si hemos sido engañados y estamos bebiendo del vino de las prostitutas, Señor. Si Señor, nos hemos aferrado al mundo y hemos adoptado principios en nuestra vida que violan, Señor, tus mandamientos. Querido Padre, queremos pedir por Jesús que esto sea prioridad en nuestras vidas. Desarrollar nuestro carácter en la imagen de Jesús. Desarrollar plena fe en Jesús, Señor. Caminar contigo, pase lo que pase, Padre. Enséñanos a ser obedientes, fieles. Santifícanos, Padre. Transfórmanos, cámbianos. Que no haya pecado en nuestra vida que no te hayamos dado, Señor. Y que no haya ninguna relación rota en nuestra experiencia, para que estemos listos en aquel día, Señor. Si tú así lo permites, nosotros confrontaremos esta batalla. Nuestros hijos, nuestros nietos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, como así lo has prometido, derrames tu Espíritu sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.